grabar y damos la calurosa bienvenida y nuestro agradecimiento por compartir esta vez una nueva charla con nosotros. Querido amigo Siaboch Corramian Amin, ¿bien pronunciado, no? ¿Amini? Perfecto. Por favor, voy a dar el título, por favor. Dice, esta tarde nos va a hablar, él, depende del tiempo que esté, tarde, noche, mañana, nuestro querido amigo Siaboch nos va a hablar de el sentido de la adversidad. Querido Siaboch, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Aloha, los amigos bajáis. Como siempre, agradezco a Emma y Víctor por darme esa oportunidad de compartir diferentes temas con ustedes. Cada vez que me asignan una tarea, me veo obligado a investigar y yo soy que primero aprendo de esa investigación y siempre estoy contento. Y luego para compartir con ustedes. El tema hoy día voy a compartir con ustedes, es el sentido de la adversidad. Ah, Finalidad de la charla hoy día es, ah, más que una charla, un compartir con ustedes. Usted, pueden, veces que quieran, me interrumpen, no hay problema, porque todos aprendemos de todos y yo en mi cabeza tengo A, los presentes tienen letra B, C, D, entonces si compartimos, ahí tendremos abecedario completo. Bien, como siempre en mis charlas, yo baso en parte científica, porque Bajola dijo, él delinea, ¿no? Todo objetivo, principio, pero los científicos tienen que detallarlo. Entonces, cuando veo que lo combinamos con ciencia, entendemos mejor el mensaje, más profundo lo entendemos. Para Bajola está claro, pero para nosotros necesitamos recurrir a la ciencia. Me gustaría que los amigos me ayuden a leer los diapositivos y Víctor, le agradecería que usted comprometa a los compañeros, amigos presentes que lo lean. Pero primera parte, la vida humana ineludiblemente se ve marcado por episodios de sufrimiento, pruebas y dificultades. Las religiones del mundo han ofrecido distinta interpretación y respuesta a esta realidad universal. La fe baja y revelada por Baha'u'lláh en el siglo XIX no es la excepción. A través de sus enseñanzas encontramos una visión profundamente espiritual del sufrimiento humano, concebido no como un castigo divino, sino como una herramienta educativo y transformador del alma. O sea, en esta consiste. O sea, de cada error tendremos que aprender a superar. Vamos a explorar cómo la fe baja entiende y aborda las pruebas y el sufrimiento y cómo este enfoque puede ofrecer consuelo, ah, prosperidad, crecimiento espiritual a los creyentes y a la humanidad en general. De eso se trata. En parte científico yo quería analizar ese punto, cómo tu cerebro te está auto saboteando para cometer los mismos errores y cómo pararlo. Ese es primero, tenemos que conocernos a nosotros mismos y en base de este, cómo funcionamos, vemos y damos sentido a lo que dice Bajola y lo podemos aplicar mejor en nuestra vida. Una académico explicó cómo el cerebro te incita a repetir los mismos errores una y otra vez y no te deja aprender de ellos. Eh, Para Agrawal, profesor de la Universidad de Edimburgo, Inglaterra, y escritora del libro Sway, Sway quiere decir persuadir, desentraña el sesgo inconsciente, develó que los humanos no somos tan racionales como nos gustaría y que en realidad nuestro cerebro nos está autosaboteando para no aprender y al contrario, seguir cometiendo los mismos errores y una y otra vez. Raro parece, ¿no? Vamos a ver por qué, cómo ella explica.
Se dice que el ser humano es el único animal que vuelve a tropezar 2 veces, o 3 veces, o 4 veces con la misma piedra. En Proverbio 26:11 de Biblia Reina Valera, 1960, dice, como perro que vuelva a su vómito, así el necio que repite su necedad. ¿Cómo es el perro? El perro cuando come un alimento le cae mal, vomita, pero vuelve a tomar de su vómito y vuelve a vomitarlo, vuelve a tomar de su vómito. Como nosotros cometemos errores y nos hacemos y volvemos a cometerlo. Y ahí es que Bajó le dice, ustedes son insensatos, o sea, personas que vuelven a cometer su error, insensato. Insensato quiere decir infantil e ignorante. Ese es su significado. Entonces, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La explicación que da la ciencia es que el cerebro procesa la información y crea un patrón que después terminamos utilizando una otra vez. Ah, no estoy compartiendo. Ah, ya. Un favor, seguro no estaba compartiendo. Sí, no, no se ve. Ya, ahora compartiré, no se preocupe. Compartir el sonido. Ok, ahora sí se ve, ¿es correcto? Correcto, Sebot. Muchísimas Sí, Ok, gracias. muy bien, gracias. gracias también. Entonces, eh, repito esta parte que los humanos no somos tan racionales como nos gustaría y que en realidad nuestro cerebro nos está auto saboteando, ¿no? Para no aprender y al contrario seguir cometiendo el mismo error. Parece raro, ¿no? Porque la explicación, ok, la explicación que da la ciencia es que el cerebro procesa la información y crea un patrón que después terminamos utilizando una otra vez. Son una especie de atajo que nos ayudan a tomar decisiones en nuestro día a día, pero que a veces nos pueden sabotear, haciendo repetir los errores de siempre. Supongamos, Perdón, si ¿podrías repetir la diapositiva de la Reina Valera? Reina Valera, por Sí, supuesto, gracias. Reina Valera en Proverbios 26:11 dice, como perro que vuelva a su vómito, así es el necio que repite su necedad. ¿Correcto? Bien. Ok, gracias. De nada. Entonces, ahora, ¿qué quiere decir ese patrón? Cada uno tenemos un concepto. Por ejemplo, mi concepto es que los demás siempre deben servir a mí. Entonces, es un concepto que mi cerebro va a funcionar de esa manera, que siempre espero que otras personas sean generosas conmigo, pero yo no soy generoso. Es un patrón. O un caso dice, no, si alguien me viene a pedir un favor, yo debo ayudarle. Si no le ayudo, otra persona ayudará y yo perderé mi oportunidad de ayudarlo. Y es que otra persona dice, no es mi problema. Como dicen en inglés, it's not my business. Entonces, no me importa. Esos son patrones que tenemos y lo vamos a repetir veces y veces, para bien o para mal. O sea, así funciona nuestro cerebro. Ahora, para cambiar ese patrón, ahí viene ah, el meollo de asunto, como decimos, ¿no? Y es que según Agrawal, nuestros cerebros son flojos y no cambian esos atajos que ya hemos creado, porque tomaría un gran esfuerzo, ahí está lo más importante, gran esfuerzo cognitivo que no siempre están dispuestos a hacer. Por lo tanto, es más probable que recurramos a los mismos patrones de comportamiento, incluso cuando somos conscientes de repetir nuestros errores. Es más probable que seamos mejores a la hora de adquirir nueva información y nuevo modelo de vida que nos ayuden a corregir nuestros patrones de comportamiento, explicó la experta. Entonces, una de estas soluciones sería adquirir informaciones y nuevo modelo de vida. Si no la adquirimos, entonces pensamos que así las cosas deben ser.
Y a veces no somos dispuestos a cambiar, reconocer nuestros errores. A veces escucharon un miembro de la familia, amistades, no, así es mi modo, yo no me cambio. Entonces, no tiene este valor también de cambiar o reconocer su error. Otro consejo nos da mismo especialista es reconocer los errores, hacer una pausa y considerarlo para ser menos propenso y repetirlos y no reforzar el camino del error. Entonces, que reconozca, pero para que reconozcamos es difícil, porque el primer enemigo que tenemos, nuestro cerebro, que ya un patrón que adquirimos por buena o mala suerte. Ese patrón lo vamos a repetir, 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 hasta que tiene que ver ese dos puntos. Uno, ver un nuevo enseñanza, patrón de la vida, y otro es que uno mismo tenga voluntad de superarlo. Que los dos casos es difícil para cederlo. El cerebro humano lo hará con mucha dificultad. Por eso es que cometimos errores y volvemos a cometerlo. Como la Biblia también lo dice, porque Dios conoce su rebaño, ¿no? Entonces, aquí vemos rocas y diamante. El yo egocéntrico, sin valor alguno, esa es la piedra, la roca, que adentro contiene diamante, pero en sí se ve sin valor. El yo noble, ¿no? De inestimable valor espiritual, eso sería diamante. Pero para dar pase de esta roca ah, que no tiene belleza a esta belleza, el hombre es así como esta roca en su forma natural, ¿no? Requiere de mucho trabajo, dedicación y esfuerzo de cada día para ser tallado con el fin de superar su forma primitiva y convertirse en una gema de valor inestimable. Entonces nosotros tenemos que también superar esta forma primitiva que tenemos. Para algunos ya se quedan a ese nivel. Para que así se revele su tesoro de inestimable valor y permitir a la humanidad beneficiar de ellos. O sea, no solo beneficiamos nosotros y los demás. Acá hay algunos instrumentos como martillos, cinceles, taladros, brocas, discos, todo para que esta roca se convierte en un diamante. Primero tiene que ponerle en un cemento de rápido solidificación. Luego lo rompemos para que no se cierre totalmente, se despedaza con este cemento. Luego lo partimos. Entonces ahí tenemos recién acceso al diamante. Mira cuántos instrumentos, luchas, esfuerzos necesitamos. Así tenemos que cincelar nuestro cerebro hasta que entendamos y pensemos lo correcto del error. ¿Por qué seguimos repitiendo pautas, errores y conductas que nos perjudican? Tenemos claro el cómo aprendemos a realizar nuestras conductas, pero aun cuando ya lo hacemos aprendido, ¿qué hace que sigamos repitiendo? El motivo por el cual continuamos ejecutando todo y cada una de nuestras conductas son las consecuencias que de ellas se derivan. Aunque haya veces que resulta complicado detectarlo, la conducta se mantiene único y exclusivamente por sus consecuencias. Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, bajo la dice no apoyen a mendicidad. Cuando apoyamos a mendigos, siempre va a ser mendigo, nunca va a salir de mendicidad. Nunca van a superarlo. Por eso dice, prohíbo que ayuden a los mendigos. Eso no quiere decir que si vemos una persona cercana necesita, ayudemos, pero a mendicidad no, porque que ella se convierte en una profesión. Los refuerzos positivos serían aquellos que nos reportan algo agradable. O sea que estamos sujetos nosotros, nuestro conducta está sujeto a refuerzos positivos y negativos. Entonces, nuestras conductas y errores son
mantenidos por refuerzos positivos y negativos. ¿Correcto? Si yo cuento chiste, todo el mundo ríe de mi chiste, yo voy a contar más chistes. Si yo cuento chiste, nadie se ríe, ya no cuento chiste, ¿no? Entonces, los refuerzos positivos y también los refuerzos negativos. Los refuerzos positivos serán aquellos que nos reportan algo agradable, ¿correcto? Vemos en selección de escritos de Bob, nos da refuerzo positivo. Dice, en ese día y desde esta estación, contemplo como cuantos albergan mi amor y siguen mi mandato, moran dentro de las mansiones de paraíso. Es un reforzamiento positivo, ¿correcto? Pero reforzamiento negativo también nos va a ayudar. Refuerzos negativos son aquellos que eliminan algo que nos resulta desagradable. Por ejemplo, Bob continúa, y que la compañía entera de mis adversarios han sido consignada a las mayores profundidades del fuego infernal. Selección de los escritos de Bob, página 11. Entonces vemos, hay reforzamiento positivo, como Bob dice, y otra vez negativo. Los dos nos ayuda. Positivo nos impulsa seguir adelante ese camino, y negativo, poner paro a esto. También en selección de los escritos, Bob, página 15 dice, desgraciado sea aquel de cuya manos surge el mal, y bendito sea el hombre de cuya mano brote el bien. Entonces hay un reforzamiento positivo, continúa, haz bien. Y si haces mal, ante mí eres un desgraciado, dice. A nadie elevo mi queja salvo a Dios, pues Él es el mejor de los jueces. Cada estado de adversidad o bendición procede tan solo de Él, y Él es el Todopoderoso, el Omnipotente. Entonces vemos, escritos sagrados siempre tienen reforzamiento positivo o negativo, como palabras ocultas que lo leemos, ese es un reforzamiento negativo. Nos da de alma, nos dice la vida sin tener ningún tapujo, ¿no? Entonces, nos habla claro. Entonces, si eres de los que dice Bob también, en página 35, de selección de escrito, si eres de los que de verdad creen en Dios, no tiene otra alternativa que obedecerlo. Entonces vemos cómo esa escritura sagrada trata de reforzarnos en lo positivo y eliminar lo negativo. Esfuerzo de esas palabras. Entonces, eso es función de ellos. Necesitamos reforzadores positivos para seguir adelante y reforzadores negativos para parar lo negativo. Y eso es fuerza de esas palabras sagradas. Entonces, como vemos la roca y nuevamente el diamante, aquellos que son probados, sufren y experimentan dificultades, alcanzarán los más altos grados de perfección, dice Abdul-Baha. Es como esa roca. Le caen martillos, cinceles, taladros, brocas, discos, lima, todo, cinceles, y al final produce esto, ¿no? Entonces, nosotros, así como roca de su estado primitivo pasa a ser diamante, nosotros también a través de enseñanzas de la fe, ponerse rocas, cincel, martillo que nos tira, nos está prácticamente tallando, ¿no? Que salgamos de ese estado primitivo, de esa ignorancia. ¿Algún amigo Bahá'í me puede ayudar? Aquí hay una parte de 7 valles, la valle de conocimiento. Todo el mundo conoce, pero quisiera hacer reflexión a esto. Un amigo presente que me ayude a leer. Si Sí, gusta, si voy a gusta, leer. Sí, ¿puedo por favor. leerlo? Por Sí. favor, sí, por favor. 7 valles de Bajaola. El valle del conocimiento. Había una vez un amante que había sufrido varios años la separación de su amada y se consumía en el refugio de la lejanía. Por imperio del amor, su corazón quedó vacío de paciencia y su cuerpo cansado de espíritu. Consideraba una burla la vida sin ella y el tiempo lo iba consumiendo. Muchos fueron los días en que, añorándola,
no halló sosiego y muchas las noches en que su dolor por ella le privó del sueño. Su cuerpo se consumía en suspiros. La herida de su corazón lo había convertido en un quejido lastimero. Habría dado 1000 vidas por una gota de la copa de su presencia, pero de nada le sirvió. Los médicos no le encontraban remedio y sus camaradas evitaban su compañía. Ciertamente los doctores no conocen el remedio para un enfermo de amor, a no ser que el favor de la amada eh, se pierda aquí. A ver, Lo salve. no alcanzo a ver. Aquí Lo se... salve. Ah, Dice lo no salve. conocen el remedio a no ser que el favor de la amada le salve. Lo salve. Claro. Así es. Gracias. Gracias. Es que aquí se metió un renglón que no me dejaba leer. Ah, sí, debe ser pantallas. Gracias. Ajá. Otro amigo, por favor, que continúe. Sí, voy a leer. Finalmente, el árbol de su añoranza engendró en fruto de la desesperación y el fuego de su esperanza se redujo a cenizas. Una noche, sin poder ya vivir, salió de su casa y se dirigió a la plaza. De repente, un sereno le siguió, perseguido por él, echó a correr. Entonces otros se unieron a este, cerrándole todos los caminos al fatigado. Clamando, el desdichado corrió de aquí para allá, lamentándose. Seguramente este guardia que me persigue tan tenazmente es Israel, mi ángel de la muerte, o es un tirano que trata de hacerme daño. Sus pies lo sostenían, uno sangrando por la flecha del amor, mientras su corazón se lamentaba. Entonces llegó hasta el muro de un jardín y lo escaló con inenarrable dolor, ya que era muy alto, y olvidándose de su vida, se arrojó al jardín. Gracias. Israel es un ángel, ¿se acuerda que aparece con trompeta? Ese es el ángel que a todo mundo, a los ángeles puede pasar algo mal, pero al Israel no pasa, es ángel salvador. Gracias. Continuamos. Entonces él no sabía que era el ángel, ellos, policías que lo seguían, lo perseguían, era por obra de diablo o por obra de Dios, ¿no? Para elementos de diablo o elementos de Dios. Pero él se sentía agobiado, ¿no? Con todo el sufrimiento que tenía. Otro amigo presente. y vio Guillermo, allí, y vio allí a su amada, quien, lámpara en mano, buscaba un anillo que había perdido. Cuando el amante de subyugado corazón vio a su amado corazón, respiró profundamente y alzando sus manos en oración, exclamó: «Oh Dios, otorga gloria, riquezas y larga vida al guardia, ya que era Gabriel. ¿Quién guió a este pobre? ¿O era Israfil, que dio vida este desdichado?» Verdaderamente, sus palabras eran ciertas, pues había hallado mucha justicia secreta en esta aparente tiranía del sereno, y vio cuánta clemencia yacía oculta tras el velo. En su cólera, el guardia había guiado a aquel que estaba sediento en el desierto del amor, al océano de su amado, e iluminado la noche de la ausencia con la luz del encuentro. Había lanzado a quien estaba alejado hacia el jardín de la cercanía y había guiado a un alma doliente hacia el médico del corazón. Muchas gracias. Vemos cómo estas dificultades, adversidades nos están
orientando a un callejón sin salida. Ahí encontramos un muro para saltar y ahí está el objetivo, o sea que nos está guiando a nuestro objetivo, así como al caballo le ponen esos dos tapa ojos para que no se pierda de camino. Así nos va a tener y hasta orientarnos a llegar a nuestro destino. Por tanto, esas adversidades eh, son para bien de nosotros. ¿Ok? Ahí dice, finalmente el árbol de su añoranza engendró en fruto de la desesperación y el fuego de sus esperanzas se dejó a ceniza. Entonces vemos, claro, había todo ese sufrimiento, pero ¿cuál fue? Ahora bien, si el amante hubiese tenido visión desde un principio, hubiera bendecido al guardia y rogado por él y hubiera visto justicia en esta tiranía. Pero estando velado el fin, en un principio prorrumpió en lamentaciones y quejas. Eso es lo que nos pasa. No sabemos que lo que nos viene, viene de Dios y es, es un proceso que tenemos que seguir, un camino que tenemos que seguir obligatoriamente, como este amante, ¿no? Que por los guardias que lo perseguían. ¿Cuál es Dios? ¿Qué hice? Estoy sufriendo. Todavía más me da sufrimiento, me confunde con un delincuente, me persigue. Lamentable, ¿no? Más aquellos que transitan en los jardines de conocimiento, porque ven el fin en el principio, ven paz en la guerra y en la ira, amistad. O sea, finalidad de eh, escrituras de la fe es eso, para hacernos ver que sí vamos a tener un final feliz si es que aprendemos de los errores. Pero como dice la Biblia, si somos pero que como de su vómito y necio que repite su necedad, ahí no llegamos a nadie. Entonces ahí necesitamos esforzarnos. No solamente, qué bonita palabra. Y ese nuestro cerebro nos engaña. Ay, qué bonito, qué lindo la charla hoy día. Pero cambio, no hay cambio de nada. Entonces nos engañamos. Entonces tenemos que tratar que el cerebro no nos engañe, porque el cerebro es un músculo que nunca se cansa. Pero sin embargo dice, ya me cansé. No se cansa. El cerebro necesita cambio de actividad, pero nos engaña. En mejores colegios del mundo, hora de recreo no es correr, patear, sudar, no. Hora de recreo es hacer uso de tu refrigerio, baño y coger un libro que te gusta leer en ese momento. Cambio de actividad. Supongamos, un profesor de matemáticas, si lee unas líneas de una obra, lo relaja. Un profesor de literatura, si resuelve un ejercicio de matemática, relaja su mente. Entonces, mente nunca se cansa. Pero ¿cómo entonces digo, me cansé? Pero cuando vamos a la fiesta, 3, 4 de la mañana no nos cansamos, ¿no? Y cuando papás dicen a sus hijos, vengan a la casa, no, que ustedes son viejos, ¿no? Yo soy joven, ahí sí no te cansa. Pero para trapear el piso se cansa, ¿no? Para arreglar su cama se cansa. Entonces, la mente no se engañe. Esto le llama a la Biblia enemigo en la casa, el cerebro. Entonces, debemos dar cuenta de eso. Todo eso es lo que yo le dije, sepan para ser consciente cómo es de engañoso nuestro cerebro, que prefiere no hacer nada, busca facilismo, camino más fácil. Y también tiene un modelo de vida que aprendió en camino de la vida y este modelo lo practica, ¿no? Al igual, eh, cuando época de Bajaola, ¿por qué no aceptaban a Bajaola? ¿Por qué aceptaban a Mirza Yahya, su medio hermano? Porque decían, Bajaola era demasiado bueno para ser líder. Es como decir los piratas, ¿no? El que tiene que ser líder debe ser uno que ha matado más, ha robado más, ha hundido otros barcos. Entonces, hacer un currículo para ser jefe. Entonces, para esta época mundo de Irán querían un jefe así y Bajola no tenía esta personalidad de jefe
perfil, personalidad de jefe, líder que ellos querían, pero ella con su maldad sí lo tenía. Entonces vemos cómo los conceptos equívocos que están en su cerebro, en nuestro cerebro, nos lleva a repetir, repetir, pero un momento reflexionamos, leemos y tratamos de, de superar esa dificultad. Por eso la fe nos hace ver, ¿no? Y que también entender que no hagamos, no digamos maldiciones, no, más bien tener esto, visión, ese entendimiento que todo es dificultad, prueba viene, hay un mensaje para nosotros, ¿correcto? Yo también tenía un problema, una dificultad, un desafío que duró 8 años. Ay, ay, ay. Está tan buena. Lo Tan buena. vemos en una forma diferente. Pruebas y dificultades. Como vemos, dice, tú has preguntado acerca de las pruebas y dificultades y catástrofes. ¿Viene ese de Dios o son resultados de las malas acciones de los hombres? Ese que pregunta Sana Abdul Baha. Abdul Baha dice, sabe que las pruebas son de dos clases. Una clase es para probar el alma y la otra es el castigo por las acciones. ¿Correcto? Los que son para probar el alma son educativo y evoluciones. Sé que quiere educarnos, es un proceso. Las que son para castigar acciones constituyen una severa retribución. Bueno, cada acción hay una reacción, cada causa tiene un efecto. Entonces, uno es que ah, eh, da pruebas constantemente para fortalecer nuestra alma. Otro es que nos viene adversidades por culpa de nosotros, ¿cierto? Entonces la Biblia dice, ah, ah, prueba de lo que tus propias manos han forjado. Creo que también la fe tiene una expresión parecida, ¿no? Entonces, eso es lo que nuestra mano ha forjado. Uno es plan divino, otro es torpeza de nosotros. El padre y maestro, dice Abdul Baha, en tabla de Star of the West, dice, el padre y el maestro alguna vez complacen a los niños y otra vez los disciplinan. Esa disciplina tiene propósito educativo. En verdad, les proporciona verdadera felicidad. Ello es absoluta bondad y auténtico providencia. Aunque en apariencia es cólera, en realidad es bondad. Aunque exteriormente es una prueba, interiormente es como un agua purificadora. En verdad, en ambos casos debemos suplicar, ¿no? Y implorar y comulgar en el umbral divino para ser paciente en las pruebas. Ese está hablando. Entonces, yo tengo un nieto, sí, yo lo abrazo mucho y Ruby, mi esposa, le pone carácter. Ruby me dice, tú no le estás educando, dándole amor, ¿es cierto? No estoy dando amor, no lo educo, ella la educa. Entonces, ella es mala de película y yo soy buena de película para ella. Pero visto puntos de la fe, ¿qué dice? El padre maestro algunas veces compadece a los niños y otras veces los disciplina. Ese disciplina tiene propósito educativo, en verdad, les produce verdadera felicidad. Lo que yo le doy es una felicidad momentánea, pero verdadera felicidad de información, como hemos dicho, ¿no? El cerebro ya adquiere un patrón. Entonces, y eso es hasta 5 años de edad se forma este patrón. Luego logramos para cambiarlo. Por eso es que la fe dice, hasta 5 años de edad se forma la personalidad. Luego cambio es difícil. Como acá en Perú dicen, ya tienes manía de burro viejo. Ya para cambiar costumbres de burro viejo, ya es difícil. Mira, es que burro es joven, hay que cambiarlo. Ok. Pruebas y dificultades. Como vemos, ah, para probar el alma y otros son ah,
como producto nuestro ah, mala decisión. Ahora bien, ah, el propósito del sufrimiento, una escuela para alma. ¿Algún amigo Bahá'í o amigo presente? Por favor, que lo lea. El propósito del sufrimiento, una escuela para el alma. Bajaulá enseña que la vida en este mundo es transitoria y que su verdadero propósito es el desarrollo del alma. Desde esta perspectiva, las pruebas no son castigos, sino oportunidades para el crecimiento espiritual. El alma humana es como el hierro y las pruebas y calamidades son como el fuego. Cuando el hierro es puesto al fuego, su escoria y sus impurezas se eliminan y queda puro y resplandeciente. Atul Bajá, sabiduría de Atul Bajá. El sufrimiento entonces actúa como un crisol que purifica al ser humano, permitiéndole desarrollar cualidades espirituales como la paciencia, la humildad, la fe, la compasión y la resiliencia. Excelente. Gracias. Cuando el fierro lo ponemos en fragua, empieza a amoldarse o también un extremo puede derretirse para formar nuestros nuevos objetos que benefician a la humanidad, ¿no? Y así también nosotros a la vez lo vamos a, nos vamos a ser beneficiosos para los demás. Aquellos que son probados sufren y experimentan dificultades, alcanzan los más altos grados, dice Abdullah. Entonces, ese sufrimiento que nos viene, esas pruebas, bueno, en alguna religión dice, no, Dios quiere probar cómo actuamos. No, Dios sí sabe cómo somos. El profesor sabe cómo es el alumno. Entonces, ¿por qué dice próxima semana prueba? Para que estudie, para que se preocupa. Entonces, si alumno no aprueba la prueba, le vendrá otro examen más difícil, como nosotros. Eso lo vamos a ver también. La mente y el espíritu del ser humano avanza cuando es probado por el sufrimiento, dice Abdullah. En su sabiduría, Abdullah, página 217. El sufrimiento, cuando más se hará, no cuando ustedes harán la tierra, mejor crecería la semilla y tanto mejor será la cosecha. Así como el arado surca la tierra profundamente, limpiándolo de cardos y malezas. Del mismo modo, el sufrimiento, la tribulación, libera al ser humano de las mezquindades de ese vida mundana. Este que alcanza un estado de completo desprendimiento. Su actitud en este mundo será de divina felicidad. El ser humano es, por así decirlo, inmaduro. El calor de fuego, de sufrimiento, lo madurará. Ah, fijaros en el pasado y descubrirás que las personas más notables son los que más sufrieron, ¿no? Abdullah dice en Sabiduría de Abdullah, página 200, dice. Entonces, las dificultades son como pruebas personalizadas, como decimos en educación. Cada persona tiene su prueba. Como en cristianismo dicen, cada uno carga su cruz, ¿cierto? Si no las aprobamos, vendrá pruebas más duras hasta que el aprendizaje ocurra de esa manera. Nuestros corazones se vuelven puros y reflejan la luz de Dios para guiar y beneficiar de la humanidad. Entonces, llegamos hasta este enamorado, amante en grado de desesperación. Luego reflexionamos, si no, la mente va a repetir el patrón. Ahora, si entendemos cómo está funcionando, creo que ya entendemos mejor ese mensaje. No solo bonito, ahora entendemos que tenemos un patrón y el cerebro es flojo, no quiere cambiar ese patrón. Y nosotros que sabemos que tenemos alma, alma es el jinete y el cerebro es el caballo,
Entonces, tiene que el alma funciona. Por eso cuando lees palabras ocultas, es una patada a nuestra alma para que despierta, funciona, avanza. Entonces, todo ese está dando patada a nuestra alma para que se despierta y toma la rienda. Cambiamos. Entonces, no solo porque quedan en palabras bonitas, no, tiene su función. Por eso, a través de la charla, yo lo combino siempre con la ciencia para entendemos dónde lo colocamos, si no, le estamos colocando todas esas palabras bonitas en el aire. Ahora no, todo va a dirigirse hacia a superar la forma que nuestro cerebro, lamentablemente, como enemigo en la casa, no quiere cambiar de su estado cómodo y repetir y aprendió un patrón negativo, ¿correcto? Entonces, hasta que nos pase algo malo, recién empezamos a reflexionar. Eso lo necesitamos. Son pruebas, pruebas que son de Dios y pruebas que en verdad son ah, nuestro falta de entendimiento, nuestro estado primitivo. Las pruebas como signos del amor divino. Un amigo presente, por favor, que ayude a leer. Las pruebas como signo de amor divino. En una visión profundamente contracultural, Abdu'l-Bahá afirma que las pruebas son, en realidad, muestra del amor de Dios. Los que están libres de sufrimiento no progresan. Las almas perfectas han de probar su perfección. Las Ok. almas fuertes han de demostrar su fortaleza. Los árboles que crecen en terrenos protegidos no dan fruto. Aquellos que son probados sufren y experimentan dificultades, alcanzan los más altos grados. Abdu'l-Bahá, de la sabiduría de Atula. Desde este punto de vista, las pruebas son indicios de que Dios desea que sus criaturas avancen espiritualmente. Son muestras de una educación amorosa en la que Dios, como maestro, guía el alma hacia la madurez. Gracias. Vemos a través de ese escritos sagrados nuevamente, porque el cerebro necesita reflexionar, necesita cambiar su modelo que tiene y aprendió mal. Entonces, de esa manera, vemos, corregimos las hojas, las ramas de un árbol para que crezca más bonito, podándolo. Es doloroso para el árbol, pero beneficioso. El camino es difícil, ¿no? Todo dice Shoya Fandi. Y hay muchas pruebas, pero como dices, si los amigos aprenden a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Bajola, eso es para nuestro cerebro, cambiar el patrón ya, dejar de ser tramposo, de esto, descubrirá que en verdad operan en una manera misteriosa y enérgica y que siempre hay socorro a la mano, que los obstáculos son superados y que el éxito es asegurado al fin y al cabo. Entonces, ya no debemos renegar como esta amante, ¿no? Renegaba, porque no sabía todo era un bien. Como Abdul dice, esa existencia está gobernado por una ley universal. Dios ha otorgado libre albedrío al hombre. Las calamidades que ocurren a menudo no provienen de Dios, sino de la ignorancia del hombre. Por eso, entonces, ah, reclamamos a Dios porque nos da tanto sufrimiento. Ese sufrimiento, en verdad, es producto de nuestras malas decisiones. Porque ahí viene el yo, el ego. Yo quisiera hacer esto, yo no estoy acceso al cambio, nadie me cambia, así soy, así me muero. Entonces, ah,
no hay temor a Dios, ¿no? Porque debemos tener temor a Dios. Si existe amor y temor a Dios, son los dos columnas vertebrales de la fe bahá'í, ¿no? Temor y amor a Dios. Y un amigo bahá'í que me ayuda a leer, Tales impedimentos, es decir, enfermedades y dificultades externos, no importa cuán severas e insuperables que puedan parecer al principio, deben y pueden ser efectivamente superadas por medio del poder combinado y sustentado de la oración y el esfuerzo determinado y continuo, pues no nos han asegurado Baha'u'lláh y Abdul Bahá repetidamente que las huestes divinas e invisibles de victoria siempre reforzarán y fortalecerán a aquellos que laboren valiente y confiadamente en su nombre. Esta promesa debe, en verdad, permitirte superar cualquier sentimiento de indignidad e incapacidad para servir y cualquier limitación interna o externa que amenace impedir tus labores para la causa. De una carta en nombre de Shoghi Effendi a un creyente, 6 de febrero 1939. gracias. Entonces vemos bien claro, Shoghi Effendi dice en esa carta que tenemos que orar y esforzarnos, ¿no? Entonces, este cambio dice, está sustentado en la oración y el esfuerzo determinado y continuo. Entonces, no solamente qué bonito texto, que por eso Abdullah dice, leer un párrafo y reflexionar vale más que leer todo un libro entero. Entonces, tenemos que reflexionar. Toda reflexión hoy día es lo que ciencia determinó que nuestro cerebro forma un patrón. Por mala o buena suerte, tenemos un patrón en el cerebro y ese patrón que nos está llevando a ruina. A través de las dificultades empezamos a rezar, meditar y esforzar y no más volver a repetir este error. Somos seres humanos, sujetos a errores, estamos en forma primitiva, pero necesitamos oración y esfuerzo. Entonces, ¿quién es este maestro que nos talla? Es Baha'u'lláh, ¿no? Y sus instrumentos son enseñanzas que tenemos que interiorizar, ¿no? Porque es palabra bonita. Abdul Bahá dice, esta existencia está gobernada por una ley universal. Dios ha otorgado libre albedrío, ¿no? Como vista al hombre. Las calamidades que ocurren a menudo no provienen de Dios, sino de la ignorancia de hombre, ¿no? Estoy repitiendo esta parte para darnos la planta más, ¿no? Bien, en esta parte, la planta más podada por los jardines es la que cuando llegue el verano tendrá lo más bello capullo y lo más abundante fruta. Así que tenemos que ver, ese guardián divino está podando los malos de nosotros. Decía Ruy Hanum, Abdul Bahá le dijo a Ruy Hanum, tú fuiste creado divino, salvo que haya algo en ti que no te deje avanzar. Entonces tenemos que buscar qué es que está dentro de mí, no me deja avanzar. Descubrimos con oración, con meditación, con autocrítica, y ahí viene que esta rama se va a cortar. Los labradores aran la tierra con sus arados, y de esa tierra proviene la más rica y abundante cosecha. Cuando más castigado sea el hombre, mayor será la cosecha de virtudes espirituales que manifiesta.
O sea, en peor situaciones que pases, al final tenemos que, como esta amante, tener fe que sí, al final va a ser toda una felicidad. Y ese sufrimiento no nos viene gratis. Un soldado no puede ser buen general hasta que no haya estado enfrente de la más fiera batalla y ha recibido las heridas más profundas. Sabiduría de Abdullah, página 40. Entonces, como vemos, que nosotros tenemos que esforzarnos para, para superar, ¿no? Eh, y estar agradecido y no estar renegando, maldiciendo, que eso es lo que hacemos, ¿no? Eh, Más bien, ver en qué manera nos preocupamos para terminar este prueba más rápido. El papel de creyente ante el sufrimiento, la actitud de creyente frente al sufrimiento es crucial. Paolo exhorta a enfrentar las pruebas con firmeza, ¿correcto? Confianza y entrega a la voluntad de Dios. Dice, bajo en palabras ocultas, dice, oh hijo de ser, si te sobrevienen pruebas o tribulaciones en mi camino, no te lamentas, pues por ello te exalto en el mundo y hago de ti un signo de mi favor. El creyente entonces debe esforzarse por transformar el dolor en luz, el sufrimiento en servicio y las pruebas en peldaña hacia Dios. Ahí voy a compartir un video para entender cómo ese sufrimiento va a ser un peldaña hacia Dios. Un día, un burro tropezó y cayó en un pozo profundo. Su dueño, al ver lo viejo que era el burro y lo difícil que sería sacarlo, pensó que ya no valía la pena salvarlo. Decidió cubrir el pozo y pidió ayuda a los vecinos. Todos comenzaron a tirar tierra al pozo. Al principio, el burro estaba asustado, pero pronto se dio cuenta de algo. Cada vez que la tierra caía sobre su espalda, él la sacudía y pisaba sobre ella. Poco a poco, con cada palada, el burro subía más y más. Finalmente, logró salir del pozo por sí mismo. Moraleja, cuando la vida te tire problemas, sacúdelos y úsalos para avanzar. Excelente, ¿no? Mensaje para nosotros. Entonces, en nuestra vida nos va a caer dificultades, pruebas, como esas rocas, tierras que caían encima de ese burro. Pero si sabemos aprovecharlo con sabiduría, cambiamos nuestra forma de pensamiento, este estándar que ya tenemos en el cerebro que nos condujo a este problema, porque el problema nos viene gratis. Entonces, como la Biblia dice, bebe de lo que tu propia mano ha forjado, ¿no? Entonces, ahí es que la fe Bahá'í ofrece una concepción del sufrimiento radicalmente esperanzadora. Entonces ya no vamos a estar renegando porque me va mal, porque está ahí. Lejos de ser visto como un castigo o una desgracia, sin sentido, el sufrimiento es entendido como un instrumento de perfección espiritual. De ahí viene prueba de Dios. Así como maestro es un instrumento para que el alumno se esfuerce. Una manifestación de amor de Dios y un cambio hacia la unidad y la civilización divina. Si bien el dolor es real y debe ser aliviado cuando sea posible, también es una escuela de alma, una llama que purifica y una oportunidad para acercarnos a Dios. Esa visión no elimina el sufrimiento, pero lo significa, dándole un propósito eterno y sagrado. En tablas de Abdul Baha dice, si alguien en ese día adhiere su corazón al reino, se despega de todo lo demás salvo Dios y se deja atraer por la fragancia de santidad.
el ejército terreno de abajo le ayudará. Los ángeles del concurso supremo, así, o sea que en ese esfuerzo no estamos solos. Dios está con nosotros, ¿no? Entonces, ahora el niño que se pone renegón con sus padres, que lo corrige, abre su camino por su lado y a su problema. Pero nosotros entendiendo esto, que tenemos un patrón que tenemos que cambiar. El patrón nos está llevando a esta situación desagradable, si lo estamos pasando. Y entender que no estamos solos. Si alguien ese día adhiere su corazón al reino, esa es la promesa, se despega de todo lo demás salvo Dios. Entonces, de yo, el egoísmo, todo, y se deja atraer por la fragancia de santidad. Entonces hay que dejar los temores, todo, ¿verdad? Y tratar de ser siempre mejor. El ejército del reino de Bajola ayudará. No estamos lejos, no estamos solos, dice Bajola. Y Abdul Baha, perdón, y los ángeles de concurso supremo lo asistirán. Ahora, nosotros no somos perfectos, ¿cierto? Y en el mundo, ¿qué hacemos? Bajola, donde es, la expresión de Bajola está citado por Shoei Effendi, en Dios pasa, dice, decid lo que recitan. Esta expresión, ¿quién puede liberarnos de las dificultades salvo Dios? Y alabados a Dios, Él es Dios, todos somos sus siervos y todos nos atenemos a su mandato. Dice, dilo que lo repitan 500 veces o 1000 veces de día y de noche al dormir en la vigilia, para que acaso el rostro de gloria sea desvelado a sus ojos y desciendan sobre ellos raudeles de luz, dice Bajola. Entonces, si te vienen pensamientos adversos que vienen, Abdullah dice, nos puede venir pensamientos, pero si negativos, pero si no lo ejecutamos no hay problema. O sea que no te sientes mal, no eh, molestas contigo mismo. Pensamientos negativos nos va a venir. ¿Cuál es la solución? Repítelo 500 veces, 1000 veces al día, al no atar, al dormir. ¿Quién puede liberarnos de las dificultades salvo Dios? Alabado sea Dios, Él es Dios. Todos somos suyos, todos nos atenemos a su mandato. Pero acá tengan bastante cuidado y todos nos atenemos a su mandato. No es una palabra bonita. O sea que Dios nos va a ayudar siempre que nosotros nos atenemos a su mandato. Ahí está la condición que tenemos que tener. Luego también dice, la esencia de entendimiento es atestiguar nuestra propia pobreza y someternos a la voluntad del Señor, el soberano, el benévolo, el todopoderoso. Dice, bajo la tabla de abajo. Entonces, esa es otra condición, que nosotros tenemos que someternos a voluntad divina, no a nuestro ego, ¿sí? Porque nuestro ego no nos deja avanzar. Cuando obedecemos a, como acá dice, atenemos a sus mandatos, ahí sí empiezan los cambios. Muchas gracias por su atención y su paciencia. Ahora sí es turno de ustedes, todos pueden tener preguntas, todos respondemos y todos aprendemos de todo. Gracias. Muchas gracias, querido Siabosh. Qué maravillosa charla. Un aplauso grande. Gracias. Queridos amigos, están abiertos los micrófonos para que hagan alguna consulta, den su opinión. En fin, todo puede ser. Mira, Juanita manda corazoncito. Ah, Alfredo también. bien. Gracias, gracias. Muy amable. Entonces ya quedó claro, ¿no? Hacia dónde van todas esas enseñanzas al cambiar ese patrón que tenemos que no nos deja avanzar y el cerebro no tiene ni mínimo ganas y esfuerzo para cambiarlo. Pero la fe sí, meditación sí. Bueno, nos quedó claro que tenemos que ser un poco más burros y nos va a ir hoy bastante bien. Hay que aguantar el palo, sí. Sí Sí, mismo. No sé si me permiten, les podría comentar una anécdota. Por Tuve la favor, oportunidad sí. de hace muchísimos años, aquí en México, bueno, le estoy hablando de más de 50 años atrás.
tuvimos un tiempo en que vinieron muchos pioneros de Estados Unidos a México y tuve la oportunidad de conocer el caso de una pareja de pioneros que pidieron ser pioneros para venir a México. Se los otorgaron, le dijeron, pasen allá. Entonces prepararon y pues invirtieron mucho dinero, compraron una casa carro, una casa rodante como quizás la que hayan conocido alguna vez, y todo eso, y venían bien equipados para poder ser maestros viajantes. Pero las vicisitudes se le fueron presentando. En el camino, no sé qué contratiempo tuvieron con el camión y se tuvo que perder. Lo perdieron por alguna razón y así sucesivamente. Y de que venían con un buen nivel económico para México, con todos esos preparativos que hicieron, todas las vicisitudes que fueron teniendo, desgraciadamente pues llegaron con una situación económica bastante precaria. Entonces, eso es lo que veo que es precisamente una de las pruebas más fuertes que veo en la fe Bahá'í. Gente que trataba de luchar por enseñar y todo eso, cómo llegó a tener topes. Entonces ahí lo voy viendo que no solamente en cada uno de nosotros vamos teniendo pruebas y dificultades, sino que en sí todos vamos teniendo pruebas a ver si es cierto que somos bajáis como lo creíamos ser. Entonces es una belleza, es una bendición el haber conocido la enseñanza divina para poder declararnos bajáis realmente. Y yo creo que todas las pruebas se nos van presentando, algunos más, a otros menos, pero todos, no, yo creo que ninguno vamos a pasar o librarnos de las pruebas y dificultades en este mundo. Muchísimas gracias. Que Dios los ayude. Aloha. Algunos amigos también tienen experiencias que cómo esta prueba de dificultad les ayudó para seguir adelante. También pueden compartir sus experiencias. Sí, de hecho, perdón que retire la palabra, pero te voy a comentar una experiencia que un servidor tuvo, igual hace muchísimos años. Yo venía haciendo un viaje en México-Puebla. Traía un carro y de repente que saliendo de la caseta de pago, me rebasa un carro deportivo con una máquina mucho más grande, un motor mucho más grande que lo que yo traía. El carro de él era de 8 cilindros, el mío era de 6, etcétera, ¿no? Pero menos lo vi las placas, dije, bueno, pensé solito dentro de mí, dije, bueno, así pasa la vida, ya Dios ya nos calificará, ¿no? Pasó. Y ahí voy avanzando. Toda esa carretera la mitad de la carretera es pura subida y la otra mitad es pura bajada y con curvas. Y las ironías de la vida que se me va presentando que a medio camino lo alcanzo a ver y ya, pum, lo rebasé, ¡rum! Y cuando va sintiendo el poder de mi máquina, se enojó, se picó y entonces viene atrás de mí, ¿no? Y así fuimos manejando, entonces me sucedió que era mediodía y en cuanto me pega el sol en la cara, me acordé inmediatamente de mi obligación de mediodía y comencé a hacer la oración de mediodía, que dice, oh Dios, soy testigo, mi Dios, de que tú me has creado para conocerte y adorarte. Soy testigo en este momento de mi impotencia y de tu poder, de mi pobreza y tu riqueza. No existe otro Dios más que tú, el omnipotente, el que ayuda en el peligro y el que subsiste por mí mismo. Y no sé si me lo crean, pero al pasar los minutos, yo creo que no pasaron ni 3 minutos cuando de repente la llanta delantera del auto que yo llevaba explotó y materialmente me quedé sin llanta. O sea, nada más vi por el retrovisor cómo en una tercera parte de la llanta voló y le pegó en el techo del carro que me venía siguiendo, el deportivo. Y ya, cuando comento esto, porque precisamente en cuanto me explotó la llanta, sentí como se cayó el carro y realmente lo comencé a controlar, pero sentí una cosa maravillosa, una bendición de Dios. Sentí como materialmente una mano levantó y cargó el carro y me fue permitiendo llegar a una orilla
y orillarme y salirme de carretera. Y cuando llegué a la orilla, sentí así como pum, se cayó, lo bajó el carro. Entonces me di cuenta de la grandeza de Dios. Acababa yo de hacer mi oración y precisamente eso es. En la noche, cuando yo llegué a la casa de ustedes, consulté uno de los libros que tenía de conducción de alta velocidad y ahí me relataba que conducción a tal detalle y decía una velocidad, una ponchadura de llanta delantera a más de 160 kilómetros es una proeza. Y yo les garantizo que no fue proeza lo que hice, fue la bendición de Dios que me permitió seguir con vida. Gracias. Es todo. Muchísimas gracias por tu atención. A ti, Raúl. Mi micrófono apagado. ¿Abriste tu micrófono, Sí. Juan? Abdul Baha afirma de que cuando nos encontremos tristes, afligidos por problemas de este mundo efímero de ilusión, pensemos en los sufrimientos de Baha'u'llah y nos encontraremos en paz y con alegría. Cuando pensemos en los sufrimientos de Baha'u'llah. Él solía decir que él se sentaba en la puerta de su casa y respiraba 3 veces. Y decía, esto pasará y esto pasará. La alegría nos da alas. En tiempos de alegría nuestra fuerza es más vital, el intelecto es más agudo y nuestra comprensión es más clara. Parece que nos hallamos más capacitados para afrontar el mundo y para encontrar nuestra esfera de utilidad. Pero cuando la tristeza nos visita, nos ponemos débiles, nuestra fuerza nos abandona, la comprensión se oscurece y nuestra inteligencia desvanece. Las realidades de la vida parecen eludir nuestro entendimiento y los ojos de nuestros espíritus dejan de descubrir los misterios sagrados y nos convertimos en seres muertos. No hay un ser humano que no haya sido tocado por estas dos influencias, pero todos estos dolores y las penas que existen vienen del mundo de la materia. El mundo espiritual solamente confiere alegría. Este mundo es simplemente una ilusión. Interesante lo que ha leído. Como vemos, participación de los amigos fortalece nuestra fe, nuestro entendimiento, ¿no? De lo que hemos visto. Sería bonito, todos participan, todos bienvenidos. Hay una anécdota que un creyente en presencia de Abdul Baha le suplicó que intercediera por él y le dijera a Baha'u'llah que no quería sufrir. Y Abdul Baha le dijo, vas a vivir muchos años, vas a ser un creyente fiel y nunca vas a sufrir. Sí. El caso contrario es de otro creyente que dijo que quería ser un mártir. Abdul Baha le dijo que no iba a ser un mártir. Y él le suplicó que quería ser un mártir para alcanzar el reino de Abha. Entonces Abdul Baha le dijo que no, que viviría muchos años, incluso vas a vivir 100 años. Cuando regresó a Irán,
Entraba en las mezquitas y hablaba de la fe libremente, y no era importunado por nadie. Subía al púlpito de las mezquitas y daba su discurso. Tampoco era atrapado ni era molestado, y así vivió 100 años, enseñando la fe, y nunca fue martirizado. Pero no nos dejó la fórmula para que vas a hablar. Nos diera esas dos cosas. Ni mártir ni sufriente. Ay, Hay que seguir sí. pidiendo. Le hicieron una pregunta a Abdu'l-Bahá. Para alcanzar la felicidad eterna, ¿uno debe sufrir? Aquel que haya alcanzado el estado de autosacrificio tendrá la verdadera alegría, y la alegría temporal se desvanece. Sí, considero que en base a lo que dice Juan, es muy probable que precisamente en este mundo en el cual tenemos los dos ambientes de materialismo y espiritualidad, lo que alcanzo a entender es que precisamente la gente mientras vive en la materia es cuando sufre, es cuando depende, es cuando todo lo que es materia duele. Mas, sin embargo, en el mundo espiritual, Abdu'l-Bahá y Bahá'u'lláh nos dicen que en el mundo espiritual no hay problemas, no hay dolor. Entonces, es precisamente la diferencia. Sufrimos mientras estamos en el mundo material. Cuando nos metemos en nuestro mundo espiritual, el sufrimiento desaparece, porque al fin de cuentas sufrimos por la materia. Precisamente hay algún escrito donde dice que mucha gente está luchando por un pedazo de tierra sin saber que ese pedazo de tierra es quizás la que lo vaya a cubrir. Entonces, algunas veces la materia es lo que arrastra al sufrimiento y el área espiritual es la que nos permite estar libres como un ave. Gracias. Danielito, por favor. Sí, gracias. Felicitaciones, Shabbat. Excelente su exposición del sentido de la adversidad. Lo que yo estaba reflexionando es de que la charla estaba dirigida al individuo, pero también como individuos vivimos en una sociedad organizada con sus instituciones, tanto a nivel ya sea de países o internacional. Y desde la pandemia, la adversidad la estamos sufriendo en forma mucho más acelerada, como individuos, familia y también países o naciones. Entonces, actualmente hay problemas muy notables de carácter económico, conflictos, confrontaciones, guerras a nivel de la sociedad mundial. Y en ese sentido, ¿cómo correlacionas este asunto de la adversidad? Porque nosotros como creyentes de este proceso de construcción del nuevo orden mundial de Bahá'u'lláh también estamos sufriendo junto con la humanidad, vamos a decir, de otras religiones, de otros países que aún no reconocieron la fe de Bahá'u'lláh. Entonces, sabemos que todo esto pasará, pero también sabemos que va a pasar por generaciones. Y en nuestra generación, a partir de la pandemia, han muerto muchos bahá'ís por la pandemia y también vamos a seguir sufriendo con todos estos procesos de desintegración. Por lo tanto, la adversidad
la estamos asumiendo que va a pasar aún, aunque nosotros ya no estemos acá. ¿Qué opinión te merece este sentido de relacionar al individuo que acepta con paciencia todas estas necesidades, pero también relacionar con lo que está desintegrándose y sufriendo toda la humanidad actualmente en el planeta? ¿Qué piensa de ello, Siabot? Ok, muy Gracias. bonita pregunta. Todos los amigos presentes también pueden responder. Esa adversidad que viene, sabemos que es propio limitación e ignorancia de nuestros líderes, ¿no? Que tienen lamentablemente poder y como ayer hablaba con mi hijo, decía inmadurez de esos líderes que están conduciéndonos a este camino. Y a veces nos sentimos impotentes, ¿correcto? Pero de nuestra posición podemos ayudar, ¿no? Apoyar a esa situación. Por ejemplo, en Irán, cuando el gobierno daba orden a una zona destruir las casas de los bajáis, ¿qué hicieron otros musulmanes? Los recibieron en sus casas. Quizás nosotros podemos no apoyar a esas guerras, a esas actitudes negativas y en cambio ver cómo podemos apoyar de nuestra posición para mejoría de esas personas que sufren, o como Palestina, vemos, están en la guerra, están sufriendo, pero hay muchas gentes que están apoyando a esos para aliviar su dolor. Hay cosas que nosotros podemos hacer, hay cosas que no podemos hacer nosotros, pero podemos orar por ellos. Podemos tener una actitud que no apoyar esas guerras, no estar al lado de, supongamos, Rusia, al lado de Ucrania, al lado de Palestina, al lado de Israel. Esas actitudes puede, aunque tenga un efecto al parecer poquito, pero sí es muy significativo. Había una señora que le llamaban el Peregrino de la Paz, que ella durante 50 años corría todo planeta, caminando, corriendo, profesando la paz, ¿no? Y, y él dice que como un simple anciano, persona puede cambiar la forma de pensar y un grupo puede cambiar el mundo. Entonces, nuestra posición como Bahá'í, claro, hay cosas que podemos hacer nosotros, hay cosas que no podemos hacer. Lo que podemos hacer es no apoyar a esas guerras, ni en pensamiento ni en conversación, y en nuestra vida personal tratar de hacer bien que podemos hacer. Y por otro lado, la fe dice, esto es como Shoyapan dice, ¿no? Es un parto. La madre que da parto va a sufrir, pero viene luego un nacimiento de un ser querido. Eso es un proceso que la humanidad está pasando, que no podemos en este momento detenerlo, pero sí podemos con oraciones, con buenas acciones hacia los demás, eh, de nuestra posición ayudar y enseñar la fe, que es muy importante, porque cuando yo estaba en templo les hablaba de unidad de religiones, hablaba de unidad de la humanidad, eh, mundo como un solo hogar, cómo les gustaba. Así podemos cambiar pensamiento de la gente y prepararlos. Eso sí podemos hacer. Pero a un nivel político, eh, ellos deciden, ellos tienen armas, nosotros somos impotentes. También me da pena cómo ver las casas destrozadas, impotencia de la persona, pero también nos sentimos impotentes, ¿no? No podemos hacer nada frente a esos líderes, como dijo mi hijo, líderes inmaduros, ¿no? Y que toman decisiones muy mal, ¿no? Pero sí, como un Bahá'í podemos rezar y podemos ser buenos ciudadanos, apoyar a los demás y dejar que Dios también siga con su plan. Claro, trabajar para la fe, todo. ¿Algún otro amigo Bahá'í tendrá otra respuesta? Puedo compartir.
Ori. Querido Siabosh, Lolita puso un mensaje y dice, las pruebas y los sufrimientos se consideran un aspecto fundamental del crecimiento y desarrollo espiritual y cumplen varios propósitos. 1, purificación y fortalecimiento espiritual. 2, desarrollo de virtudes y cualidades espirituales. 3, acercándose a Dios. 4, prueba de sinceridad y fe. 5, oportunidad de crecimiento y avance espiritual, tal como Él ha revelado. ¿Acaso piensan los hombres que cuando dicen creemos, se les dejará en paz y no serán puestos a prueba? Bajaola, Kitab y Khan, páginas 8 y 9. Gracias. Y además, gracias, Yorita. También a través de eso, guerras, injusticias, nosotros nos sensibilizamos, ¿no? Nos vamos desarrollando, entendiendo qué doloroso es ser injusto, qué doloroso es actuar injustamente. Entonces, eso también nos ayuda a sensibilizar. Cada vez que la humanidad se sensibiliza más, vamos a lograr a la paz. Pero cada vez que humanidad apoya a esta guerra, no llegamos a nada. Entonces, nosotros nos estamos sensibilizando, ¿no? A través de esas dificultades que vienen, nos da pena ver qué haces y tratamos de no ser injusto por lo demás. Ahí creo que estamos aportando, cambiando la mente de la humanidad. Y cuando ese gobernante ven, nadie tiene para apoyarlos, se caen. Entonces, nosotros tenemos que trabajar como soldados de Bajola por nuestro lado. Ellos hacen su labor y nosotros hacemos nuestra labor. Pero vemos que no hacemos nosotros bajar nuestra labor, que es sensibilizar a los demás hacia paz, la unidad. En este creo que estamos fallando, porque Bob dice, después de conocer a Dios, estamos obligados en difundir su fe. En eso tenemos que dedicarnos. Y ese es proceso que llevaría tiempo, pero cada vez, mismo guerra también está sensibilizando. La gente ve la tristeza, todo. Me da pena cuando veo tanto Rusia o Ucrania bombardean y de ahí vienen bomberos, apagan, amas de la casa vienen barrer todo escombro. Se ve impotencia de ellos, ¿no? Y esto nos sensibiliza. Sí está formándonos también. Sí tiene su propósito divino. Está con la manito levantada, David. Hola. Casi en todas las reuniones que asisto, yo comparto tengo escrito y trato de leerlo. Cuando yo me siento débil y de mis esfuerzos para la fe son tan débiles y pocos, yo leo eso y quiero compartir con ustedes. Es un mensaje de la Casa Universal de Justicia. Ellos dicen que las oraciones y actos de servicio pueden parecer como respuestas débiles y lentas cuando se disparan las armas de destrucción. Sin embargo, por último, ellos son los medios por los cuales esas armas de destrucción serán silenciadas para siempre. Silenciadas para siempre. Así que nuestras reuniones y oraciones, y nuestros actos de servicio, cada uno es importante para llegar en tiempo para la paz más grande y el reino de Dios en la tierra. Así que no desanimemos. Bueno, gracias los amigos por su atención.
debo ir al trabajo y quisiera pedir el permiso para retirarme y al trabajo, pero ustedes pueden quedar, están en buenas manos de Emma, de Víctor, si desean continuar, hacer aportes, y yo sí debo retirarme. Muchas gracias, gracias por su paciencia, gracias por sus aportes, bendiciones. A ti, Muchas querido, a gracias. ti, querido Seapot, muchísimas Ah, gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Sería que te quedaras más tiempo. Ah, sí, yo también desearía. El deber me llama. Ok. Un tremendo abrazo, querido Seapot. Y agradecer hacia vos. Gracias, Un Sabo. abrazo, amigo. Gracias. Aloha. Bendiciones. Aloha. Pa. Me despido, amigos. Gracias, Aloha, muchas pa. gracias. Gracias, querido Sebosh. Pasen bien. Gracias. Bendiciones. Dios. Un abrazo hacia vos. De igual manera. Muchas gracias. Perfecto. Creo que también nosotros tenemos que empezar con nuestro vecino, con la persona que tenemos al lado, a ser amables. No necesitamos grandes actos, ¿no es cierto? Exacto. De a poquito, con la persona que nos vende, no sé, las verduras, saludar, una sonrisa, y así vamos cambiando el mundo lentamente, poco a poco. Y eso da resultado. Sí. Parece que Juanita quiere decir algo, la No, veo. no, digo yo también que cuando ayudar a los demás también es cuando tú cometes un error, que tú sabes que está malo, y cuando eso mismo error que tú haces, que tú cometes, te ayuda a ti a ser mejor persona, porque eso te ayuda a tener compasión con los otros cuando cometen errores también. Y yo que también esa es una forma de uno cada día progresar más en el espíritu y ten misericordia de los otros. Gracias. Ha Sí, esto es preguntado. muy, muy cierto, Juanita. Querido Alfredito, Ah, sí. Y sobre las pruebas y dificultades, un poco lo que estaba hablando Sabush, y estábamos hablando un poco del cerebro humano. Tenemos una tendencia lógica, ¿no? Ser más refinados, tener más conocimiento, a tratar de explicar cuando tenemos las pruebas y las dificultades. ¿Por qué nos pasa eso? ¿Por qué a mí? ¿Y por qué, y por qué yo? ¿No? Y la experiencia que tenemos personal, cada uno de nosotros, es que transcurrido el tiempo, tenemos otra perspectiva, ¿no? Siempre nos sucede que por mirar el árbol, no miramos el bosque, ¿no? Entonces, de alguna manera, el decir y el repetirnos 3 veces o 4, esto pasará, esto pasará, esto pasará, porque realmente hay pruebas y dificultades que en ese momento nuestra razón se encuentra superada, agobiada, estresada, no encontramos una razón, una explicación, pero esa razón y esa explicación es temporal, pero no espiritual, ¿no? Al espíritu no le pasa nada. Es un acontecimiento que el cerebro lo interpretó de una manera y al darse la interpretación aparece el sufrimiento, la pregunta, la autoflagelación, una condición que es muy humana. Y también sobre eso, eh, lamentablemente vivimos en un mundo en que los medios de comunicación contribuyen muy poco a desarrollar las potencialidades inherentes a la persona humana. O sea, cuando vemos los medios de comunicación, siempre lo negativo ocupa el 80% de la portada de las noticias, o el 90% y el 10% y todos los días pasan cosas muy buenas. Todos los días alguien ingresa a nuestra amada fe. Todos los días sonríe un bebé. Todos los días pasan cosas buenas. Y bueno, y si tenemos esa perspectiva, cuando viene el dolor, ahí un poquito nos pasa que decimos, qué egoísta que somos, ¿no?
queremos ocuparnos en nuestro sufrimiento, ¿no? Estamos hablando de un problema y hasta tenemos eso, pero no te terminé de explicar, es decir, estamos hablando de nuestra dificultad, pero espera, todavía no terminé, me pasó esto y además, pero no me está prestando atención. Bueno, es muy humano, muy de nuestra condición. Poquito a poquito es como un ejercicio, ¿no? Benditas sean las dificultades, porque esas son la forma en la cual podemos ir escalando y seguramente Dios nos quiere mucho por todo lo que nos envía de Padre a nosotros. Creo que es el amor de Dios, que no lo sabemos de alguna manera comprender. Fuad se va a calambrar, así que le voy a cerrar las manos. Fuad, No, sigue, gracias amigo. sigue, No, Andrés. no, es que ya está, creo que ya está dicho eso. O sea, hay que Bueno, si hay algo, algún amigo que quiere intervenir, yo bajo la mano. no, habla tú. Bien. Ah, esto, lo que suscribes, esto es lo que afirma Baha'u'lláh en una ocasión que escribió: Alabado sea, Señor mi Dios, por las maravillosas revelaciones de tu inescrutable mandato y las múltiples aflicciones y pruebas que tú has destinado para mí. A pesar de lo penoso que es la tribulación, oh Dios mi bien amado, te doy gracias y mi espíritu está agradecido por todo lo que me ha acontecido en el sendero de tu placer. Estoy contento con todo lo que tú has ordenado para mí y doy la bienvenida a las penas y a los sufrimientos que tengo que soportar, por calamitosas que éstas sean. Y cada vez que me levanto, suplico que la copa esté llena de pesares y dificultades. Gracias, Fuad, muy oportuno. Y Dios, cuando Dios envía una prueba, afirma el profeta Mohammed en el Corán, dice que va en proporción directa a nuestra capacidad. Nunca nos pone un peso más allá de nuestra capacidad para soportar esa prueba. Y también lo afirma Baha'u'lláh en sus escritos, que las pruebas que nos envía Dios para probar nuestra fe nunca son mayores que nuestra capacidad, porque Él sabe, en su infinita sabiduría, que nosotros somos débiles. Entonces la prueba es acorde con nuestra capacidad de soportar aquella prueba divina en su origen y que nos hace madurar y crecer. Ya no hablo más, me voy a dormir. Así Son las es. 12, Sí, ya son las está. 12 de la noche. Unas buenas Sí. noches, querido Muy Fuad. buenas noches. Buen descanso. Fuad. Gracias. Fuad dijo que cuando nos pasa algo malo decimos ¿por qué a mí? Quizás la pregunta Sí, sí, debería sí. ser ¿y por qué a mí no? Ujú. También, ¿cierto? ¿Cierto? Claro. Así es. Sobre eso he asistido a muchas experiencias en mi país, en Marruecos, como la fe está totalmente prohibida enseñar. Me acuerdo de una anécdota de un amigo Bahá'í que en las reuniones nunca hablaba, siempre se mantenía en silencio. Jamás le oí hablar de la fe y cuando llegaron las pruebas fue él el elegido. Y nos preguntamos, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué fue elegido él, aquel que no hablaba nunca, humilde, callado, silencioso? Y tuve el privilegio de asistir al juicio. Era la policía de la gendarmería marroquí, era un miembro de la seguridad. Fue detenido porque alguien encontró un libro en su despacho y lo acusó de ser, pues, las autoridades de ser un infiel Bahá'í. Yo cuando asistí a su juicio, le vi frente al juez
Y le dijo el juez, ¿acaso la fe Bahá'í es sionista porque tenéis allí un templo en Haifa? Y le dijo, ¿acaso la mezquita de Omar no está en la explanada de Jerusalén? Yo me quedé asombroso. Digo, ¿dónde le salen estas palabras a este caballero silencioso y humilde? Pero dio una lección increíble, increíble. En fin, tuvo una condena de 3 años y el jefe de prisiones, que lo conocía muy bien, lo cogía de la mano, lo sacaba hasta la puerta de la calle y le decía, di solamente que eres musulmán y ya está, y te vas con tu familia, con tus hijos. Y él le decía, no, yo quiero entrar a la prisión. Y cuando yo le visitaba en la prisión me decía, hay una fuerza que me empuja siempre hacia adentro cuando quiere el jefe de la prisión sacarme a la calle para que me vaya. Es increíble. Sí. Hay casos asombrosos de los amigos que dan ejemplo maravilloso. Bueno, no quiero ponerme triste. Todos mis respetos para ti. Desconocía dónde estabas radicando, pero veo que las pruebas están muy duras por allá. Más, no creas que es fácil todo el mundo, porque acá, aunque no tengamos violencia, gracias a Dios, bueno, relativa, relativa, porque aquí en México, uno de los espurios, el presidente espurio que tuvimos, que le declaró la guerra en su propio país a los narcos, generó muchísima violencia. Y entonces por eso, pues, sí, vivimos una violencia tremenda aquí en México. Se puede vivir, se puede, sí, pero hay muchas cosas muy fuera de lo real. Y precisamente aquí, aunque bendito sea Dios, no hay cañones y todo eso, pero ahora sí, la presidenta que tenemos actualmente tiene que usar fuerza militar a nivel militar para poder combatir el narcoterrorismo que ha habido y que está acabando con todas esas gentes. Pero el proceso es muy duro, también igual muy fuerte. A mí, una de las cosas que me da esperanza, que me da ánimo, es precisamente que Bahá'u'lláh dijo, la paz no solo es posible, sino es inevitable. Eso para mí es mi baluarte principal. Eso es una de tantas herramientas que digo, bueno, sé que algún día llegará la paz. Quizás ya no lo presenciemos todos nosotros, porque todos los golpes están muy fuertes por aquí y por allá, en unos lugares más y en otros menos. Pero al fin de cuentas, el grado de corrupción, a mí me daba pena reconocer lo que lo había, pero cuando voy conociendo más el mundo y estoy viendo que la corrupción no es de México, la corrupción es mundial, a nivel mundial. Esa falta de madurez de la que hablaba nuestro anterior expositor es tristemente una realidad. O sea, ¿cómo es posible que tengan el poder tanta gente con una mente tan infantil, tan egoísta, tan materialista? Precisamente por tener una mente materialista es que están pensando así y están actuando así. Porque en la medida que los principales directivos, que en este caso en México tenemos la bendición de tener la primer presidenta científica, ¿sí? Con un humanismo mexicano, como le llaman, que está inclinándose más a lo humano que a lo material, y que gracias a eso está levantando al país de donde lo habían hundido, porque a México lo habían hundido con unas deudas increíblemente espantosas. Tenemos compromisos de deuda que vamos a tardarnos 50 años en cubrirlos. O sea, quizás mi generación no termine de verlo y sea la próxima la que termine de cubrir esa deuda. Y
así sucesivamente, pero te repito, a mí las enseñanzas bajáis son lo que me da el arma para vivir. El saber que la paz es inevitable y que se va a dar. El saber que se instaurará el reino de Dios sobre la tierra es lo que me da la esperanza de seguir siendo Bahá'í. Muchas gracias. Esa pregunta la contestó Abdul Baha en Canadá. Cuando le preguntó a un creyente, maestro, ¿cuándo será la paz? Y él le contestó, ¿acaso la oración de nuestro Señor Jesucristo, vénganos tu reino a nuestra tierra, no se cumplirá? Se cumplirá, pero será poco a poco y poco a poco. Bueno, ahora sí que me voy a dormir. Y, Así es. Ya está bien. Un Bueno, besito, gracias, Juan. queridos amigos. Adiós a Juan. todos. Gracias. Chao. Un besito. Adiós, Raúl, es un gusto. Me tenéis Igual como un búho, me tenéis como un búho nocturno. No puedo dormir. Yo Pero creo que Joan es no, autosacrificio nomás, Juan. Joan, no tienes idea la felicidad que nos da a mí, al menos un servidor, el poder compartir con todos ustedes y tener la bendición de esta maravilla que ahorita en 30 segundos estamos cada quien en nuestro domicilio y poder estar en compañía de todos ustedes. Es una bendición y una maravilla. Que Dios los ayude a lo abja. Gracias. Adiós. Todos Duerman bien. con la manito arriba y nos despedimos. Vale.